Después de 6 años en la oscuridad, el centro Cedar Grove se había convertido en el único hogar de Tom. Cada mañana seguía la misma rutina, su bastón lo guiaba por los pasillos familiares, voces amables le mostraban el camino. Pero cuando las sombras comenzaron a aparecer en su mundo de oscuridad, decidió mantener su milagro en secreto. Esa noche, mientras yacía despierto, una silueta se mueve por el pasillo oscuro. Lo que descubre a continuación lo cambiará todo. Lo último que Tom Wilson vio antes de que su mundo se volviera oscuro fue un destello cegador de faros. El impacto vino después, metal contra metal, y luego, nada. Cuando despertó en el hospital, los médicos le dieron la devastadora noticia: nunca volvería a ver. El daño a sus nervios ópticos era severo e irreversible. A los 42 años, Tom tuvo que aprender a vivir en un mundo de oscuridad. El primer año fue el más difícil. Las tareas simples se convirtieron en desafíos abrumadores. Preparar café significaba buscar a tientas las tazas y las cucharas medidoras, siempre con miedo a derrames y quemaduras. Vestirse requería un complejo sistema de etiquetas y texturas para combinar la ropa. Cruzar la calle significaba confiar su vida al sonido del tráfico y a la amabilidad de los desconocidos. Todo tuvo que ser reaprendido desde cero, y cada pequeña victoria venía con innumerables momentos de frustración y derrota. Incluso comer se convirtió en un desafío. Nunca saber si tenía comida en el tenedor hasta que llegaba a la boca, constantemente preocupado por ensuciar en público. El accidente no solo le había quitado la vista, sino que le había arrebatado toda su vida pieza por pieza. Su trabajo como capataz de construcción desapareció de la noche a la mañana. Su apartamento, con sus escaleras empinadas y obstáculos desconocidos, se convirtió en un laberinto peligroso. Sus ahorros se agotaron en facturas médicas y rehabilitación. Incluso más difícil que las adaptaciones físicas fue el aislamiento. Los amigos que prometieron mantenerse en contacto dejaron de llamar gradualmente. Las conversaciones se volvieron incómodas, llenas de silencios incómodos. La gente hablaba más alto, como si la ceguera hubiera afectado su oído. Algunos lo evitaban por completo, inseguros de cómo actuar con alguien que no podía ver sus expresiones faciales o lenguaje corporal. La depresión se apoderó de él. Tom pasó semanas sin apenas salir de la cama, perdido en una oscuridad que parecía no tener fin. No fue hasta que su consejero de rehabilitación le sugirió el centro Cedar Grove para discapacitados visuales que las cosas comenzaron a cambiar. Cedar Grove no era simplemente otro centro de cuidados. Desde el momento en que Tom llegó, pudo sentir la diferencia. El personal no trataba a los residentes como inválidos desamparados. Fomentaban la independencia a la vez que brindaban apoyo. El edificio estaba diseñado cuidadosamente, con indicadores táctiles y señales sonoras que hacían que la navegación fuera intuitiva. Lo más importante es que estaba lleno de gente que entendía por lo que estaba pasando. Linda Martínez, la enfermera jefe, se convirtió en su ángel de la guarda durante esos primeros días. Su voz suave y su actitud paciente lo ayudaron a superar innumerables momentos de frustración. Parecía tener un sexto sentido para saber cuándo los residentes necesitaban ayuda, apareciendo justo cuando alguien tenía dificultades, pero antes de que tuvieran que pedirla. Aquí todos somos familia, decía, y lo decía en serio. La vida en Cedar Grove se convirtió en una rutina cómoda. El bastón de Tom golpeaba contra las paredes familiares mientras se dirigía al desayuno cada mañana, siguiendo el aroma del café y las tostadas. Aprendió a identificar a las personas por sus pasos, el lento arrastrar de pies de la señora Henderson, el paso seguro del señor Parker, los pasos rápidos y eficientes de Linda. El sonido de las voces y las risas en la sala común se convirtió en su brújula, guiándolo a través de días que ya no estaban vacíos. Encontró un propósito en ayudar a los residentes más nuevos a adaptarse. Su experiencia en la construcción le dio una perspectiva única para hacer los espacios más navegables. Enseñó a otros a utilizar tecnologías adaptativas, compartiendo trucos que había aprendido por ensayo y error.
Por primera vez desde el accidente, Tom se sintió verdaderamente útil. Entonces, una mañana, todo cambió. Estaba tumbado en la cama, escuchando el silencio del amanecer, cuando sintió algo diferente. La oscuridad que había sido su compañera constante durante 6 años parecía más clara. Al principio, lo descartó como imaginación, una jugarreta de la memoria. Pero a medida que pasaban los días, las sombras se intensificaban. Formas vagas emergían de la oscuridad, como ver el mundo a través de un cristal esmerilado. Los cambios llegaron gradualmente. Los colores comenzaron a filtrarse de nuevo en su mundo, apagados al principio, luego cada vez más vivos. Podía distinguir la luz de la sombra, luego el movimiento de la quietud. Los detalles se fueron enfocando lentamente, aunque todo permanecía ligeramente borroso, como una fotografía desenfocada. A medida que su visión mejoraba, el pánico se apoderó de él. Cedar Grove tenía estrictos criterios de admisión. Los residentes debían ser legalmente ciegos. Sus pagos mensuales por discapacidad, que cubrían su estancia, se detendrían si recuperaba la vista. El mercado laboral ya era bastante difícil para las personas de su edad, y mucho más para alguien con 6 años de inactividad laboral. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? Así que Tom tomó una decisión que lo atormentaría. Decidió ocultar su milagrosa recuperación, continuando interpretando el papel de un hombre ciego. Mantuvo todos sus viejos hábitos: usar su bastón, contar los pasos entre ubicaciones, aceptar ayuda para guiarse. Tenía cuidado de no reaccionar nunca a las señales visuales antes de oír o tocar algo. El engaño le parecía mal, pero la alternativa parecía imposible. La vida se convirtió en una actuación agotadora. Cada interacción requería una vigilancia constante. Tenía que recordar buscar a tientas objetos que podía ver claramente, actuar sorprendido por obstáculos que había visto a metros de distancia. La culpa lo carcomía, especialmente cuando otros residentes compartían sus esperanzas de tratamientos que pudieran restaurarles la vista. Pero su secreto estaba a punto de convertirse en una carga aún mayor. Comenzó durante una noche de insomnio a finales de otoño. La residencia estaba tranquila. La mayoría de los residentes dormían profundamente. A través de la puerta entreabierta, Tom notó movimiento en el pasillo tenuemente iluminado. Reconoció a Linda inmediatamente, su forma distintiva de caminar, la eficiencia con la que se movía. Pero algo andaba mal. En lugar de sus rondas habituales, estaba entrando en las habitaciones de los residentes que dormían. La curiosidad se convirtió en horror cuando la vio salir de la habitación de la señora Johnson, guardándose rápidamente algo en el bolsillo antes de pasar a la siguiente puerta. Sus acciones eran prácticas, metódicas. Claramente no era la primera vez. Pasaba solo unos minutos en cada habitación, pero sus movimientos sugerían un propósito. A la mañana siguiente llegaron los primeros indicios de lo que había presenciado. La señora Johnson no encontraba su medicación para el dolor. La cartera del señor Parker había desaparecido misteriosamente. Pequeñas pérdidas comenzaron a acumularse en la residencia, pero ¿quién sospecharía de Linda? Ella era la que ayudaba a buscar los objetos perdidos, la que consolaba a los residentes angustiados, la que organizaba reuniones de personal para discutir la preocupante serie de desapariciones. A Tom se le revolvió el estómago al reconstruir la estrategia de Linda. Se centraba en los residentes completamente ciegos que vivían solos, sabiendo que nunca la pillarían en el acto. Utilizaba su vulnerabilidad, su total confianza en ella, para perfeccionar su robo. Evitaba cuidadosamente a los residentes que aún podían ver algunas formas y sombras. Durante semanas, Tom luchó contra lo que sabía. Cada vez que Linda se cruzaba con él en el pasillo con su alegre «Buenos días, Tom», su culpa se duplicaba. Observaba impotente cómo continuaba su robo sistemático, incapaz de delatarla sin revelar su propio engaño. El peso de ambos secretos se volvió casi insoportable. Entonces, llegó la noche que lo cambió todo. La señora Henderson tenía 84 años, una viuda que había perdido la vista por un glaucoma hacía 3 años. Su posesión más preciada era su anillo de bodas, una sencilla alianza de oro que se negaba a quitarse, incluso para ducharse.
Era su última conexión tangible con su marido, con quien había estado casada 50 años y que había fallecido poco antes de que ella llegara a Cedar Grove. A menudo lo giraba en su dedo mientras contaba historias sobre su vida juntos. Tom pasaba por su habitación cuando vio a Linda entrar a hurtadillas. Esta vez, la cosa parecía diferente. Cuando Linda salió minutos después, los suaves sollozos de la señora Henderson la siguieron. En la tenue luz del pasillo, Tom pudo ver la alianza de oro brillando en la mano de Linda antes de que desapareciera en su bolsillo. Esa noche, Tom permaneció despierto, con la mente acelerada. Por la mañana, había tomado una decisión. Caminó hasta la tienda de la esquina, a 2 manzanas de distancia, y encontró el teléfono público. Le temblaban las manos mientras marcaba. Departamento de Policía, ¿en qué puedo ayudarle? La voz de Tom era apenas un susurro cuando informó de lo que había visto. No dio su nombre, pero proporcionó suficientes detalles para que investigaran. Luego regresó a Cedar Grove y esperó, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. La investigación avanzó rápidamente. Se instalaron cámaras de seguridad en los pasillos. En cuestión de días, pillaron a Linda con las manos en la masa. Cuando la policía registró su casa, encontraron docenas de objetos robados: medicamentos, joyas, dinero en efectivo y pertenencias personales de al menos 20 residentes. El anillo de bodas de la señora Henderson fue recuperado de un compartimento oculto en el cajón de la cómoda de Linda. Mientras se llevaban a Linda esposada, con el rostro desafiante, Tom sabía que su tiempo en Cedar Grove también estaba llegando a su fin. Ya no podía mantener su engaño. A la mañana siguiente, solicitó una reunión con el director. La revelación de que había recuperado la vista significaba dejar Cedar Grove, pero ocurrió algo inesperado. La comunidad a la que había protegido se unió en torno a él. Los residentes y el personal escribieron cartas de recomendación. El director le puso en contacto con oportunidades de trabajo y programas de formación profesional. La señora Henderson, reunida con su anillo de bodas, insistió en ayudarle a encontrar un apartamento, ofreciéndose a ser su referencia. Tom descubrió que, si bien estaba perdiendo un hogar, había ganado algo más valioso: el conocimiento de que hacer lo correcto, incluso con un gran coste personal, podía abrir puertas que nunca esperó ver. Su experiencia con la ceguera y la vista le dio una perspectiva única que resultó inestimable en su nueva carrera. Hoy en día, Tom Wilson trabaja como asesor para adultos con discapacidad reciente, utilizando su experiencia única para ayudar a otros a navegar en su viaje a través de la oscuridad. Todavía visita Cedar Grove con regularidad, ya no como residente, sino como un querido amigo. Su historia sirve como recordatorio de que, a veces, nuestros mayores desafíos pueden conducir a oportunidades inesperadas de crecimiento y redención. ¿Y tú, qué harías si tuvieras que elegir entre tu seguridad y hacer lo correcto?